Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta nueva clase. Esta clase corresponde a los casos microscópicos de la unidad número 4 de enfermedades infecciosas. En esta primera diapositiva vemos una tinción de hematoxilina de eosina con una estructura central. Esa estructura central podría corresponder con un vaso sanguíneo, que además por el espesor y las características que tiene la pared podemos pensar más específicamente en que es una vena. Y alrededor observamos cordones o trabéculas celulares con células grandes, poligonales, que tienen núcleos grandes, redondos, y que además son particularmente centrales, además tienen un nucleolo evidente. Todo esto corresponde a histología normal, entonces con esa descripción podemos hacer un diagnóstico presuntivo de órgano. Podríamos pensar que la estructura central es una vena central o centro lobulillar de un lobulillo hepático y que el resto de la descripción de las células que hacíamos se corresponden con el parénquima hepático, que está constituido fundamentalmente por los hepatocitos. Con esta imagen podemos efectivamente hacer el diagnóstico de órgano. Vemos una imagen histológica con una tinción tricrómica. Esta tinción se llama tinción de Mallory y lo que observamos es justamente la tríada portal. Con la letra A podemos ver la arteria, que la podemos reconocer por la gran capa de tejido muscular. La vena porta es la que está referenciada con la letra C, que en contraposición tiene una pared mucho más delgada, y el conducto biliar se corresponde con la letra B y se diferencia de las estructuras anteriores justamente por su epitelio, que es simple y cúbico. Ahora pasamos ya a la imagen patológica. Si bien en esta imagen no observamos tejido hepático normal, vamos a interpretar que esta lesión se encuentra en el parénquima hepático que describimos anteriormente. Esta es una imagen que tiene bastante aumento y quizás la calidad no es la mejor, pero lo que vemos es una estructura quística, que la verdad es que es realmente característica de esta patología porque se corresponde con un quiste hidatídico. La hidatidosis es una enfermedad que está causada por el parásito Echinococcus granulosus. La enfermedad hidatídica está causada, en este caso, por la fase larval o quística de las tenias equinococas. Vamos a ver en la diapositiva siguiente cuál es el ciclo de esta enfermedad, como para entenderlo un poquito, y después volvemos a esta imagen para seguir describiéndola. Bien, este es el ciclo del parásito. Como pueden ver, el huésped intermediario son fundamentalmente ovejas y cabras, y el huésped definitivo es el perro. El ser humano en esta enfermedad es un huésped accidental, es decir, que no forma parte del ciclo necesariamente, pero sí puede infectarse. El ciclo del parásito probablemente lo van a estudiar y profundizar en microbiología, no es algo que tengan que desarrollar demasiado en esta cátedra, pero sí es importante que puedan tener un pantallazo para poder entender la patología. La enfermedad está causada por larvas que se desarrollan después de la ingestión de huevos de las tenias. El ser humano se contagia cuando ingiere alimentos que estén contaminados con huevos que son eliminados generalmente por los perros. Los huevos se incuban en el duodeno de las personas y luego invaden hígado, pulmón, hueso. La mayoría de las infecciones, el 60% de las infecciones se dan en el hígado, ya que es el primer filtro. El 20 o 30% llegan a pulmón y las otras localizaciones, la presentación es mucho más rara. Aproximadamente un 2% en hueso, otro 2% en sistema nervioso central, en riñón, en vaso, son otras localizaciones. En primera instancia, estas larvas se depositan en los capilares de estos órganos. En nuestro caso, en el ejemplo que estamos tratando, sería en el hígado que veíamos del paciente y desencadena una respuesta inflamatoria. Esa respuesta va a ser inducida por los parásitos y tiene un componente, como justamente son parásitos, fundamentalmente de eosinófilos. Eosinófilos es lo que más vamos a encontrar en este infiltrado. Muchas de las larvas son eliminadas por el sistema inmunitario, o sea, en respuesta a la infección, pero algunas no son eliminadas y son las que quedan enquistadas. Y ahí es donde aparece este quiste, que es lo que mencionamos en la diapositiva anterior. Entonces, ahora que entendemos a partir de qué se generan estos quistes, volvemos a la imagen anterior para poder describirla. El quiste hidatídico, como habíamos dicho, se encuentra en el parénquima hepático, en este caso.
Ese parénquima puede presentar, el parénquima, digamos, circundante al quiste, puede presentar atrofia por la presión que genera y también podría estar infiltrado justamente por eosinófilos que mencionábamos anteriormente. A grandes rasgos, los quistes tienen dos láminas o capas que derivan del parásito, una capa interna, nucleada, que es la que llamamos germinal, y otra no nucleada o externa, que es acelular, y que está compuesta de múltiples laminaciones. La capa externa está rodeada a su vez por una cápsula que se la denomina adventicia, que no es derivada del parásito, sino que es producida por el huésped, como consecuencia justamente de la respuesta inmune. Esa capa se compone de tejido de granulación y con el tiempo de una cápsula fibrosa. A su vez, esa cápsula fibrosa puede calcificarse con el tiempo. La cápsula interna, la que decíamos que es una de las dos que deriva del mismo parásito, suele ser de coloración amarillenta, la llamamos germinativa porque a partir de ella nacen por yemación, por un proceso de yemación, las llamadas vesículas prolígeras, y en el interior del quiste lo que vamos a encontrar es el líquido hidatídico, que es un fluido incoloro, y en el líquido van a haber quistes hijos y cápsulas con escolex, que son las cabezas, digamos, que a su vez sedimentan y forman un contenido arenoso y fino que lo llamamos barro hidatídico. En esta imagen podemos ver con mayor aumento lo que llamábamos proceso de yemación, que son las vesículas hijas que se desprenden desde la capa germinativa hacia el interior del quiste, es decir, que quedan contenidas en el líquido hidatídico. Y acá podemos ver aún con mayor aumento una sola vesícula hija en el centro de la imagen. Las vesículas hijas contienen aproximadamente entre 30 a 40 protoescólices cada vesícula. Y a su vez, cada vesícula hija tiene la misma estructura que mencionamos de la hidátide que la generó. Es decir, va a tener sus dos capas, la germinativa y la cuticular, y además tienen la capacidad para producir nuevas vesículas prolígeras, protoescólices y líquido hidatídico. Por lo general, el ser humano se suele generar un quiste único, o sea, la lesión que encontramos es un solo quiste, en este caso en el parénquima hepático. El diagnóstico se realiza principalmente por ecografía y es importante mencionar que en nuestro medio la hidatidosis es una enfermedad muy frecuente, tan frecuente que incluso en áreas rurales del interior de la provincia de Neuquén se suelen realizar tamizajes con ecografías para detectar casos de hidatidosis que sean asintomáticas. La enfermedad suele ser asintomática, de hecho las manifestaciones clínicas están más relacionadas con complicaciones, por ejemplo por rotura del quiste o sobreinfección, y ahí podrían presentar por ejemplo fiebre, podrían también presentar síntomas por apertura del quiste, por ejemplo la vía biliar, y ahí producir ictericia, un síndrome coledociano, o bien pueden presentarse como un tumor palpable, por ejemplo como una masa si son muy grandes. Pero lo cierto es que lo más frecuente es que sea asintomático. Por eso muchas veces el diagnóstico es un hallazgo ecográfico. A través de la ecografía, además, no solo podemos diagnosticar la enfermedad, sino que se puede realizar también una clasificación. Podemos decir si el quiste está activo, si se encuentra en una fase transicional o inactivo, y así también decidir la conducta terapéutica más adecuada. Por ejemplo, en un momento mencionamos que la cápsula fibrosa que se generaba alrededor de la adventicia cuando pasaba mucho tiempo podía calcificarse. Si en una ecografía el quiste se encuentra calcificado, se lo va a clasificar como un quiste inactivo y no se realiza ningún tratamiento, solo seguimiento, a menos que presente alguna sintomatología. Entonces, si bien no es importante que ahora ustedes aprendan ni la clasificación ecográfica ni el tratamiento correspondiente con cada estadio del quiste, sí es importante que tengan en cuenta que el quiste puede estar en distintos estadios y que de eso va a depender la conducta terapéutica y que tengan en cuenta que por lo general va a ser un quiste único y más frecuentemente en el parénquima hepático. En segunda instancia podría ser en pulmón. Bueno, y la última imagen de esta patología se corresponde con una imagen característica que se observa en microscopio. De nuevo, por ahí no es la mejor de las calidades, pero es realmente muy llamativo cuando observamos esta imagen.
esto que se forma como unos ganchos que brillan bastante. Esos ganchos son del rosetelo que tiene el Echinococcus granuloso, es decir, ahí en la cabeza, o el Escolex que mencionábamos. Si ustedes buscan cómo es la imagen de esta tenia, en su escolex o cabeza tiene estos ganchos y cuando se desprenden en microscopía los observamos así y realmente son característicos y ayudan con el diagnóstico. Esta imagen ya corresponde al segundo caso de microscopía. Como podemos ver, acá estamos en otro órgano, esto corresponde a una biopsia de intestino grueso. Recordemos que en la histología normal consta de 4 capas, de una mucosa, submucosa, muscular y serosa, que la mucosa está formada por un epitelio simple, cilíndrico, que forma numerosas glándulas. Esas glándulas mucosas también las llamamos criptas de Lieberkühn. Y como pueden ver, dada la función del colon, hay abundantes células secretoras de moco, que es lo que también nos ayuda a hacer el diagnóstico de órgano. Lo que resulta llamativo en esta imagen es el abundante infiltrado inflamatorio y particularmente la presencia de un granuloma. Dentro de las enfermedades granulomatosas que ya vimos está la tuberculosis. Ahora vamos a estudiar otra enfermedad granulomatosa que es la histoplasmosis. Y particularmente este ejemplo se trata de una histoplasmosis intestinal. La histoplasmosis es una enfermedad causada por un hongo, el Histoplasma capsulatum. Las personas se infectan por inhalación de partículas de polvo que estén contaminadas con materia fecal de aves o de murciélagos que estén infectados que contienen las esporas de este hongo. La enfermedad tiene varias similitudes con la tuberculosis, no solamente en el hecho de que ambas son enfermedades granulomatosas, sino que la histoplasmosis también es una enfermedad que tiene como primer sitio de afección el pulmón, también puede ser inicialmente asintomática, puede tener una resolución espontánea o puede permanecer en forma latente. Puede causar también una neumopatía crónica y progresiva o puede diseminarse y dar lesiones extrapulmonares. El paciente que llega a una enfermedad muy diseminada probablemente es un paciente inmunosuprimido. La diseminación puede ser a varios lugares, puede ser a mediastino, a hígado, a meninges, a glándulas suprarrenales o, bueno, como vemos en este caso, aunque es raro, al intestino. Volviendo a la lesión que mencionamos al principio, tenemos un granuloma. El histoplasma genera un granuloma necrotizante. Son granulomas con células de tipo epitelioides que suelen necrosarse y confluyen en esa área de consolidación. Alrededor, como vieron en otros ejemplos de enfermedades granulomatosas, van a encontrar el infiltrado inflamatorio. Es la misma descripción de granuloma que harían para describir, por ejemplo, el granuloma de la tuberculosis o de otras enfermedades granulomatosas, como puede ser sarcoidosis, coccidiomicosis. Son todas enfermedades granulomatosas, pero lo que los diferencia es la etiología, que son distintos microorganismos, además del comportamiento clínico, ¿no es cierto? Con esta diapositiva vamos a poder entender la patogenia de esta enfermedad. La célula blanco del Histoplasma capsulatum es el macrófago. El microorganismo penetra en estas células y en el interior, dentro del fagosoma, se multiplica y además destruye a la célula anfitriona. Los linfocitos T helper son los que reconocen el antígeno de la pared y liberan interferón gamma y así activan a los macrófagos para destruir a las levaduras que están intracelulares. Esto explica por qué los pacientes que están justamente inmunosuprimidos, que carecen de inmunidad celular, son aquellos que pueden presentar la forma diseminada que decíamos de esta patología. Cuando la persona está inmunosuprimida y se produce una histoplasmosis fulminante diseminada, ya no vamos a observar ni siquiera la formación de los granulomas epitelioides que describíamos antes, sino que vamos a observar, como vemos acá, la respuesta inflamatoria linfohistiocítica con los fagocitos mononucleares que estén llenos en su interior, en el citoplasma, de las levaduras del Histoplasma capsulatum. Acá lo que observamos es con mayor aumento las levaduras en el citoplasma de los histiocitos. Como ven, tienen un núcleo basófilo. Por lo general, estos organismos los vamos a encontrar más fácilmente adentro de los granulomas necrotizantes que mencionábamos. Pero hay muchas veces, sobre todo en las formas diseminadas de esta enfermedad, en las que no vamos a encontrar el granuloma y solamente vamos a ver el infiltrado inflamatorio, que incluye infiltrado linfohistocítico, cantidades variables de esta levadura,
que fundamentalmente van a estar intracelulares dentro de los histocitos, hiperplasia linfoide, infiltrado de eosinófilos, neutrófilos, células plasmáticas. Pero lo que es importante resaltar es que los granulomas bien formados son poco frecuentes en la forma diseminada de esta enfermedad. Entonces, las levaduras las vamos a buscar en el infiltrado. Cuando hay granulomas, sí es más sencillo identificarlas en el granuloma. Bueno, y acá con aún mayor aumento, lo que veníamos describiendo, que es el histocito con el citoplasma lleno de múltiples levaduras. Las levaduras tienen un núcleo basófilo con un halo perinuclear claro, que es bastante característico y que acá se observa, se nota bastante. Ese halo claro se explica porque la cápsula de la levadura no se colorea. Entonces observamos el núcleo y alrededor esa zona clara. Bueno, y pasamos al tercer y último caso de esta clase. Acá vemos dos lesiones de piel, son pápulas. Esta enfermedad puede presentar múltiples de estas lesiones de estas pápulas. Suelen medir entre 0,2 a 0,4 centímetros, 0,5. Existen algunas formas que se le llaman gigantes y que pueden llegar a medir hasta 2 centímetros, pero son raras. Clínicamente es una enfermedad que puede causar prurito en estas lesiones, pueden ser lesiones pruriginosas, es decir, que piquen, sobre todo si se sobreinfectan, pero no son lesiones dolorosas. Y la localización más frecuente suele ser cuello y párpados. En esta imagen vemos las características macroscópicas más distintivas de esta lesión, que son, por un lado, la coloración un poco más rosada. De todas formas, como vimos en la imagen anterior, las lesiones, las pápulas pueden tener el mismo color que la piel circundante, pero bueno, quizás es un poquito más frecuente que sean rosadas, como observamos en esta imagen. Y lo más característico macroscópicamente hablando es el área umbilicada que se ve central, que acá se ve un poco más brillante por la fotografía, pero clínicamente este área está umbilicada. Y por lo general ahí se observa una especie de tapón de un material queratinoso blanquecino. Esta lesión es una lesión que está causada por un virus, por un poxvirus, que es un virus específico de humanos y que se transmite por contacto directo, piel a piel, y la enfermedad que produce se llama molusco contagioso. Acá podemos ver con hematoxilina y eosina la morfología de esta lesión. Característicamente es en forma de cúpula. Vemos que la dermis está indentada por una masa que está bien delimitada y lobulada de un epitelio que está proliferado. A medida que esas células se van diferenciando en esa masa, vemos que el citoplasma se llena de forma gradual de una inclusión eosinofílica que además es ligeramente granular y que va desplazando el núcleo y agranda a la célula. Estas inclusiones son muy específicas y además necesarias para realizar el diagnóstico histológico de molusco contagioso. Además de esas lesiones características, podemos encontrar en la dermis circundante un infiltrado inflamatorio que es fundamentalmente de células T y que puede simular entonces un proceso linfomatoso. Acá podemos ver con mayor aumento lo que describíamos antes, los llamados cuerpos de molusco. Estas inclusiones eosinofílicas citoplasmáticas son partículas virales, son viriones que están en el citoplasma de las células. Estas células las vamos a ver fundamentalmente en el estrato granuloso y córneo. En el granuloso se ven con una coloración más azulada o violeta, mientras que en el estrato córneo van adquiriendo una coloración más azul claro a rojiza. Y por último, con mayor aumento, de nuevo quizás cuando tenemos más aumento la definición se pierde un poco, pero lo que podemos ver son estas inclusiones que describíamos, que son las inclusiones o cuerpos de moluscos muy característicos y patognomónicos de esta enfermedad.